Osteophénix es una empresa biotecnológica dedicada a la regeneración de órganos y tejidos. La odontología viene utilizando técnicas de regeneración tisular desde hace más de 40 años. Ese potencial que tiene el organismo para regenerarse, nosotros lo hemos explotado a través de la regeneración tisular guiada. Fundamentados en los conocimientos biológicos que se obtuvieron en los años 50, años 60, combinando con la tecnología que tenemos actualmente, en donde hablamos de la estabilización del coágulo y la protección del mismo, con tecnología CAD/CAM es como hemos fundamentado todos nuestros desarrollos. Dentro de estos desarrollos tenemos la barrera oclusiva, tenemos la regeneración de órganos, como por ejemplo la regeneración de dedos, o también tenemos el tratamiento de heridas crónicas. Nuestra técnica de barreras oclusivas se basa en la utilización de células del propio paciente, sin la necesidad de utilizar autoinjertos o senoinjertos. La técnica tiene una serie de ventajas: más sencilla, menos invasiva y permite al odontólogo colocar implantes donde antes no se podía. Una vez obtenida la patente, tuvimos la oportunidad de comercializar nuestro producto y entramos al mercado español, en donde contamos con una serie de acreditados que compran nuestros productos. Los productos que fabrica Osteophénix fundamentalmente me facilitan la vida. Yo me dedico a la cirugía fundamentalmente y cirugía regenerativa, es decir, ausencia de hueso y tengo que crear hueso. Cualquier cosa que sea generar hueso lo puedes hacer con las barreras, con la ventaja de que ese hueso que se crea es hueso del propio paciente, utilizando únicamente la sangre que se le extrae a ese paciente. El procedimiento empieza con la obtención de un escáner en nuestra consulta. Yo les digo las características del dispositivo en cuanto a altura, anchura, dónde lo quiero, la extensión que va a llevar. A partir de las imágenes que nos llegan de los especialistas, diseñamos y pasamos a fabricar los dispositivos médicos mediante nuestra impresora 3D. Nuestro reto actual, después de haber obtenido la ISO 13485 para dispositivos médicos a medida y el marcado CE para dispositivos en serie, es conseguir la FDA que nos permite entrar en el mercado americano. Un mercado con 300 millones de pacientes y 300.000 odontólogos dispuestos a utilizar nuestros dispositivos.